Hermanos, vamos a abrir la Biblia, por favor, ahí en primer libro de Reyes, capítulo 20. Vamos al Antiguo Testamento, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 20. Vamos a leer, hermanos, el versículo 13 y el 14. Pero antes, hermanos, que usted llegue ahí, voy a hacer un paréntesis para una recomendación con toda humildad, pero también, hermanos, esperando que sea entendido. Cuando Abraham fue a adorar, hermanos, dice la Escritura que para llegar al lugar donde Dios le indicaría, donde sacrificaría a su hijo, tardó, o de camino fueron 3 días. Entonces, la preparación de Abraham no solamente fue por lo necesario, los elementos que ocupaba para el sacrificio, hermanos, sino que también se preparó mental y espiritualmente, porque lo que iba a entregar era parte de su vida, era un hijo, el único, y él iba gozoso porque iba a encontrarse con Dios. Pero también leímos ahorita lo que el hermano Jorge presentaba para la cena del Señor, que el Señor Jesús se apartó a orar. El Señor Jesús estaba pasando momentos muy cruciales, muy difíciles, pero a quienes invitó no apreciaron, no valoraron la invitación. Primero de quién era y en las condiciones en que estaba el Señor Jesús. Y se queda de nosotros. Yo le ruego a usted ahora que hagamos todo lo posible por no dormir. Literalmente. Y también todo lo posible por permanecer en el lugar de la reunión, en el recinto de la reunión, en la adoración a Dios. Porque esa sería, hermanos, una adoración completa. Ya cantamos, ya oramos, vamos a escuchar la palabra de Dios, pero el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: no pudieron velar conmigo una hora. El Señor se merece. Y veamos nuestros relojes, hermanos, qué hora es. Entonces, yo les ruego que haya paciencia, pero aparte de la paciencia, concentrarnos en lo que estamos ofreciendo a nuestro Padre. Ahora sí, hermanos, vamos a leer ahí en la primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14, y le voy a pedir de favor al hermano Daniel que lea estos 2 versículos, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 13 al 14. Capítulo 20, ¿no? Sí, hermano. Y del 13 al 20. No, del 13 al 14. Ok. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 13 y 14. Y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Y respondió Acab: ¿por mano de quién? Él dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo a Acab: ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú. Muy bien, hermano. En esta parte de la Escritura, hermanos, hay una pregunta que se hace, hermanos, y que esta pregunta tiene que ver mucho con nuestra vida ahora, en esta época, en estos tiempos, en estos años, como cristianos. El rey, hermanos, Ben-Hadad se había propuesto en sus pensamientos, pero también, hermanos, se asoció con 32 reyes el ir y mandar a decir al rey de Israel, que era Acab, que en unos días él iba a ir por sus mujeres, por sus hijos, por su oro y por todas sus riquezas.
y se había propuesto ir a hacer esto que había pensado y que ahora, hermanos, con la compañía y con la fuerza física y militar de estos reyes, pues se había envalentonado para ir a invadir, vamos a decir así, hermanos, al rey Acab, al pueblo de Dios. Y todo apuntaba, hermanos, que en esta lucha, que en esta guerra, que en este enfrentamiento de el rey Ben Hadad contra Acab, sería, hermanos, apuntaba que el pueblo de Israel sería derrotado. Porque era una multitud, más adelante lo veremos, era una multitud de militares, hermanos, que iban a invadir y a quitar los bienes y la fortuna de Acab, del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de ver es, hermanos, que el rey se había propuesto hacer eso. Pero, hermanos, la Biblia nos enseña que Acab le dijo: sí, lo que quiera mi señor. Él le ofreció todo. Y es más, así le resolvió y le mandó el recado a Acab, a Ben Hadad, diciéndole: lo que mande mi señor. Hermanos, era el rey de Israel. Era el rey, hermanos, que estaba conduciendo y que estaba resguardando y que estaba al frente y que estaba liderando al pueblo de Dios. Él era el responsable de ver la tranquilidad y la paz, aún con las luchas o aún con los pleitos, aún con los encontronazos, aún con todos los que se opusieran. Era el pueblo de Dios. Y hermanos, él dijo, él ofreció todo, dijo, como gustes. Cuando quieras venir, está dispuesto mis hijos, mis mujeres, así dice la Biblia, mi oro y mi plata y todo lo que tengo. Pero, hermanos, el rey Acab tuvo un momento de cordura y de sensatez. Dice la Biblia, hermanos, que el rey Acab juntó o convocó a los ancianos entrados en años, los que tienen la sabiduría. Se supone que así debe de ser, los que tienen la experiencia, porque se ha vivido más, porque hay más años, porque vivieron o nacieron antes que los jóvenes. Los convocó, hermanos, y estos ancianos y todo el pueblo se juntó. No hagas lo que te dice el rey. No aceptes lo que te dice. Entonces, hermanos, vuelve a mandar otros mensajeros. Ben Hadad, que era el rey, que iba a quitarle, a traerse, a pisotear, a humillar al pueblo de Dios, mandó, hermanos, decirle con los enviados, con los mensajeros, dijo: dile al rey que lo que le ofrecí primero, eso será. Esto es, la Biblia no nos enseña qué ofreció primero, pero dijo: lo que me pidió, que son mis hijos, mis mujeres, el oro y la plata y mis bienes, eso lo va a hacer. Porque los ancianos del pueblo de Dios y todo el pueblo del Señor dijo: no aceptes, no aceptes. Y luego, hermanos, dice la Escritura que allí en el versículo que leímos del 13 al 14, era una lucha, hermanos, que la tenía perdida el pueblo de Dios, físicamente, porque, hermanos, era un gran número, era una multitud, lo que estos reyes habían juntado para ir a pleitear, para ir a luchar en contra del pueblo de Dios. Pero en estos casos, como en todas las necesidades que tienen quienes sirven a Dios, que son siervos de Dios, y ahora nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, siempre Dios está al tanto de nuestras necesidades y de nuestras luchas en todos los sentidos.
En este caso, hermanos, era una lucha física. Pero, si usted notó, dice aquí, versículo 13, he aquí que vino un profeta y vino acá, rey de Israel. Ahí comienza, hermanos, la intervención de Dios. Dice la Escritura, vino acá, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová. Así ha dicho, y lo que dice Dios, eso se cumple. Lo que dice Dios se lleva a cabo. Lo que dice Dios, hay que tener fe, hay que tener confianza. Dice Jehová, dice, y respondió acá, he aquí que yo te entrego hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Dios, hermanos, mandó un mensajero, un profeta, a decirle al rey Acab, estos que te están amenazando, esta multitud, este ejército bien armado, estos que van contigo a luchar con esos malos pensamientos, hoy te los voy a entregar a tu mano. Ese era el mensaje de Dios por medio de los profetas o del profeta. Nosotros, hermanos, cuando nos encontremos con ese tipo de problemas graves, porque para Acab era un problema muy grave, o cedía o enfrentaba literalmente en la lucha a este ejército. Hermanos, cuando Dios promete, le digo, cuando Dios ofrece, cuando Dios interviene en nuestras necesidades, hermanos, no solamente necesitamos fe, no solamente necesitamos confianza, sino necesitamos, hermanos, tener paciencia y esperar cuando Dios haga su voluntad. Porque a veces nosotros queremos de la noche a la mañana al ya, porque los necesito, más cuando nos tardamos en pedir la intervención de Dios, ya tengo días o semanas, porque no había contado contigo, Señor. Todavía pasa mucho tiempo y estamos sufriendo de ello. Acordémonos del apóstol Pablo, hermanos, en un momento crucial, hablando de las súplicas a Dios por una necesidad. Dijo el apóstol Pablo, dentro de mucho, lo que oró a Pablo y pidió la ayuda de Dios, él dijo, 3 veces te he pedido que me quites la vida. Pero yo me espero a tu gracia. Yo me espero a tu gracia. Y eso es lo que hay que hacer. Paciencia, hermano. Porque Dios no trabaja como nosotros queremos Dios. Dios trabaja en su tiempo. ¿Se acuerdan cuando fue a resucitar a Lázaro? Lázaro muere. Después va. Y Dios hace cosas grandes. Muy grandes. Y eso, hermano, uno lo tiene que tener en cuenta en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria. Porque es cuando se ve, hermano, es cuando se prueba, no que Dios pruebe, sino que las necesidades y los problemas que luego tenemos prueban al verdadero cristiano. Hay que esperar en Dios. Hay que tener paciencia. En todos los problemas que tengamos. Dios le dijo, ese ejército, esas personas, esos soldados, esos militares que van a hacerte daño, hoy te los pongo yo en tu mano. Hoy te los pongo en tu mano. Y miren que Dios es muy preciso y muy claro. El hoy era para que Acab tuviera confianza, para que fortaleciera su vida, su carácter, su espíritu. Hoy. Y cuando Dios dice hoy, es ese día. Pero, hermanos, dice la Escritura en el versículo 14, y respondió Acab. Cuando Dios dice hoy, cuando Dios dice te voy a bendecir, cuando Dios dice el cielo es tuyo, cuando Dios dice la vida eterna es tuya, espérenla. Ya no preguntemos, hermano. Solamente hagamos de nuestra vida algo que merezca el cielo.
Solamente hagamos de nuestra vida como hijos de Dios, merecedores del cielo, porque aquí es donde se gana la vida eterna, porque aquí es donde se ganan las promesas de Dios, porque aquí es donde se ganan, hermanos, la atención de Dios. Pero acá dijo, hermanos, respondió acá, ¿por manos de quién? Por manos de quién. José, el hermano, nos predicaba acerca de aquel hombre que tenía 38 años en el estanque y no había quien lo ayudara y que pudiera él también alcanzar el caer en ese estanque y curar sus heridas, sus enfermedades. Lo que presentó este hombre fue su frustración delante del Señor Jesucristo. Es que no hay quien me ayude. Y es lo mismo que está haciendo acá, y es lo mismo que a veces hacemos nosotros. Es que ya le hice por todos lados, es que ya consulté los mejores médicos y la enfermedad, lejos de aminorar, duele más físicamente. Es que ya busqué economía por todos lados, mis finanzas no funcionan, he perdido mi trabajo, y a veces, hermanos, nos cansamos hasta de la edad que tenemos. Por más que cuando nosotros tenemos el Dios que conoce nuestras necesidades, solamente esperar en el Señor y hacer lo que nos corresponde a nosotros. Si es trabajo, busque trabajo, busquemos trabajo. Si es enfermedad, busque un médico, pero siempre esperando en Dios. Dice el rey acá, y respondió acá, ¿por manos de quién? Y él dijo, así ha dicho Jehová. ¿Qué más queremos, hermano? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más nos hace falta en nuestra vida de necesidades y problemas, de enfermedades y carencias? ¿Qué más nos hace falta? Así ha dicho Jehová. Por manos de los siervos, ahí va la contestación en la tierra, hermanos, física, lo que nosotros debemos de hacer, lo que nosotros debemos de esperar. Dice, por manos de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo acá, pues ya le dijeron que le van a sumar a su ejército, ya le dijeron que van a venir más militares, más soldados a ayudar al pueblo de Dios, al ejército de Dios. Y sigue acá. ¿Por mano de quién? De los siervos de los príncipes de la provincia. Y dijo acá, ¿quién comenzará la batalla? Esa es la pregunta que aplica nuestra vida. ¿Cuál fue la contestación a la pregunta que hizo el rey al profeta de Dios? ¿Cuál fue? Tú tienes problemas, pídale a Dios que le ayude, que nos bendiga, que nos encamine, que nos dé sabiduría para salir adelante del problema. Pero tú ponle la cara. ¿Ves tú? Son los médicos quienes nos recetan el medicamento y tú tómatelo. No era lo mismo que decía la hermana mujer. ¿Cómo se cura alguien que no quiere curarse? ¿Cómo se cura alguien que va al médico pero no se toma el medicamento? ¿Cómo sale adelante alguien que no da el primer paso, hermano? Para andar grandes distancias, ¿sabe qué se necesita? ¿Qué se necesita? Para caminar grandes distancias, literalmente. ¿Qué necesitamos? Preparación. Confianza en Dios, fe en Dios. Pero nosotros, hermanos,
literalmente, ¿qué necesitamos? ¿Vale? Dar el primer paso. Eso necesitamos. Tomar la iniciativa, llenarnos de valor, erguirnos como el Señor Jesucristo, hermanos, no le cayó su cara, sino con valor, hermanos, cuando fue a la cruz. Se fue muy valiente el Señor. Para hacer grandes cosas, tenemos a nuestro Padre Celestial, pero nosotros hay que comenzar. Hay una corriente religiosa, hermanos, que tienen la idea de que en oración, como haga la oración a Dios, le pida un carro, le pida trabajo, le pida dinero, le pida bienes, le pida salud, le pida comodidad. Dijo, Dios se la va a dar. Dios tiene todo eso para dar. Pero ¿quién comenzará la batalla? ¿Tú? Haz algo. Las bendiciones de Dios están en el trabajo. Las bendiciones de Dios están en la honestidad. Las bendiciones de Dios están en la honradez. Las bendiciones de Dios están en la constancia de lo que hacemos. Pero hay que ir por ellas. Hay que hacer el trabajo en estos lados. Dios nos pone y nos bendice con un trabajo, pero cuidémoslo, hermanos. Siendo constantes, siendo honestos, siendo honrados, siendo capaces y buscando, hermanos, la comodidad de todo tu entorno. ¿Eres tú? Acá dijo, pues voy a hacer lo que hizo David. Ahí mando otros que se maten o que los maten. Mientras yo acá frago, organizo una locura. Y locuras que luego van en contra de Dios. A veces queremos, hermano, que como al pueblo de Dios nos caigan los alimentos del cielo, como el maná. Porque ya estaban hartos de comer lo que Dios les daba para ellos. A veces uno se hastía, se cansa, se aburre de tantos problemas, de tantas necesidades, y busca a alguien, hermano, quien, aunque no sea tan lícito ni tan honrado, alguien que me ayude a sacar la cara. No, como hijos de Dios debemos de ser los hombres y las mujeres muy valientes, muy capaces. Somos nosotros los que vamos a dar la cara. La lectura sigue, hermanos, y dice la Escritura que acá juntó su ejército, que eran 7,000 soldados, más 232 de los otros, que no eran muchos, pero sí completaron casi 1,000. ¿Y sabe qué, hermano? La Escritura nos enseña que mataron 127,000 soldados de Bet Adán. 127,000 soldados, porque no fue solamente, pero se tuvo que enfrentar al ejército del Señor, literalmente, pero estaba a la mano de Dios. Hay problemas muy difíciles que hay que enfrentarlos, pero siempre con la ayuda de Dios. Hay que levantarse, hay que hacer. No solamente es planear y hacer o querer hacer. Es que tengo pensado ser un profesionista y eso. Pero se van los muchachos a la escuela, hermano, y no cumplen con su trabajo, no cumplen con sus tareas. Pues así no. Hermanos, Dios le mostró a Acab de lo que era capaz de hacer. Y luego dijeron, hermanos, estos reyes, que
los habían vencido porque Dios era un Dios de selva, de maleza. Dijo, es que luchamos con ellos en la naturaleza. Y ese Dios que ellos tienen es un Dios de la naturaleza, que da la victoria entre los árboles, entre las selvas. Miren lo que pensaron. Y luego volvieron otra vez a organizarse. Pero el profeta de Dios le dijo a Acab: ten cuidado, ve y fortalécete. Y cuando le dijo, ten cuidado, ve y fortalécete, esto es fortalécete en Dios, fortalécete de fe, fortalécete en unidades de soldados, fortalécete en valentía, fortalécete, porque pasado un año va a volver a intentar este rey llevarse el poder. Y miren los planes del rey Ben-Hadad. Dijo, mira, entonces, si es así, el Dios que los protege, los ayuda y los saca adelante entre la maleza, vamos a sacarlos al llano. Ese es el pensamiento del ser humano. No hagas esto. Tu Dios trabaja así. Tu Dios te hace esperar mucho tiempo, mejor que ti. Saca aquí, protégete aquí, busca aquí lo que necesitas. Y este rey, Ben-Hadad, con sus otros 32 amigos que eran reyes también, planearon sacarlos al llano. Y la Biblia nos enseña que ese ejército tan numeroso y tan loco de pensamiento lo terminó acá. Y vaya, hermanos, que acá fue el peor rey del pueblo de Dios, introvertido. Él tuvo muchas pérdidas, hermanos, en lo financiero, en lo social. Acá fue el peor rey que tuvo el pueblo. Más, hermanos, cuando se unió con Jezabel. Parejito, la verdad. Entonces, hermanos, lo que nosotros debemos de poner en nuestra cabeza no es apresurar los tiempos de Dios, sino es tener fe, fortalecernos, y que el Dios que tenemos es Dios en todos los circunstancias, en todos los problemas. Es el Dios que tenemos por poner el pensamiento de aquel rey que iba a encontrarse con el pueblo de Dios. Es rey en la selva, en el mar, en la maleza. Es Dios en todos los lugares. Dios es el creador de todo. Él tiene potestad, Él tiene, hermanos, autoridad sobre todo lo creado. Es un Dios, hermano, que no tiene límites. A veces nosotros queremos limitar a Dios, pero Él puede hacer las cosas. Y puede hacer las cosas en grande. Entonces, hermanos, ¿por qué aplica nuestra vida? Porque estas luchas, era literalmente con estos reyes, con Ben-Hadad, el que Dios puso a ese ejército hoy, este día, en el presente de Acab, en sus manos. Pero Acab tenía que comenzar la batalla de él. Tú, eso aplica, hermanos, a nuestra vida espiritual. Y aplica en todos los tiempos. Y aplica en todas las circunstancias. De una diferente manera. Ahora ya nosotros, hermanos, no tenemos contra el mal esas luchas físicas. Pero sí, tenemos, hermanos, luchas que nosotros debemos de poner, como luego dice, el pecho a la paz. Que debemos de darle la cara. Que debemos buscar cómo enfrentar esos problemas. Y hermanos,
La pregunta se presenta para todo cristiano que busca hacer la voluntad de Dios. El que no quiere hacer la voluntad de Dios, hermano, se va por el camino. Y busca hacer la voluntad de Él, sus pensamientos, y donde anda, y donde le prometen, le ofrecen, mas no la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. Y le voy a rogar el favor a la hermana Sergi que lea 2 versículos, y a la hermana Magallanes también 2 versículos, hermano, por favor. Ya llevamos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sería, hermana, el 13, 12 y 13. 12 y 13. ¿Efesios qué? Efesios 6, 12 y 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Ayúdame con el 14 y el 16. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien. Una lucha, hermano, espiritual, encarnizada contra nuestra vida, hermanos, delante de Dios. Dios Padre le dijo a Acab: están los reyes, más bien están los príncipes del entorno tuyo donde vives, únete con ellos para que luches, para que te enfrentes, para que te encuentres en esta pelea contra estos reyes que han fraguado, que han planeado venirlos a humillar. Hermanos, les decía yo que las épocas, de los tiempos, que la manera de vida del ser humano tiene problemas en todo el tiempo. Y nosotros debemos de aprender, hermanos, qué es lo que debemos de hacer para no dejar de obedecer a Dios en nuestra vida. Nuestra vida como cristianos, hermanos, es una lucha constante. Todo. Ya no es contra carne y sangre. Ya no es así. Yo no sé qué es peor, si una cosa u otra. Lo que sí sé es de que tenemos, hermanos, de Dios los implementos, las cosas, las armaduras, los elementos que debemos de usar, hermanos, para esta lucha. Ya no es encarnizada la lucha, ahora es espiritual. Y lo que leímos, hermanos, ahí es que debemos de tomar toda la armadura. Mire la diferencia del trabajo de Dios ahora. Ahora la armadura no es como quienes se enfrentaban en la lucha exterior. El casco, el yelmo y todas estas cosas. Ahora hay que fortalecer nuestro espíritu.
Hay que fortalecer, hermanos, nuestro ser espiritual, nuestra persona como hijos de Dios. Hermanos, necesitamos echar mano de toda la armadura de Dios. Y ahora la pregunta es, para nuestros días, ¿cuál es la armadura de Dios? ¿Qué tenemos? Porque necesitamos saber, ¿mano de qué? A la hora de la necesidad, ¿dónde está la armadura de Dios? Porque la promete, porque el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios, hay una armadura que se debe de tomar en cuenta cuando haya necesidad de usarla. ¿Cuál es la armadura de Dios? La verdad, primeramente, la justicia, Y la armadura de Dios la encontramos, vamos a decir, sin faltar al respeto, en este lugar donde Dios puso, organizó para que cada uno de nosotros, cuando haya problemas, echemos mano de la armadura de Dios. Este es el lugar donde Dios concentró toda la armadura espiritual. Hay que tomar en cuenta la palabra de Dios. ¿Qué necesito? Porque todos los problemas que tenemos son diversos. Y a cada uno, hermanos, le llegan esos problemas de una o de otras maneras. Porque los provocamos nosotros o por segundas o terceras personas. Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 11 de adelante. ¿De dónde vienen las guerras? Si no es entre ustedes mismos. Miren luego las luchas que tenemos. Ahora, ¿qué es el antídoto? ¿Cuál es la armadura para no luchar, para no pleitear entre hermanos? ¿Cuál es? Bueno, voy a buscar qué me dice el Señor acerca de cómo tratar a mi hermano, de cómo vivir, de cómo convivir, de cómo es esta comunión que debo de tener con la iglesia del Señor. Para no pelear. ¿Qué pasa en el Hechos capítulo 6? ¿Qué pasó? Versículo 1 en adelante. No estaban entre la misma iglesia, hermano, teniendo esa incomodidad de que a las mujeres de los griegos estaban siendo mal atendidas. No hubo un rumor de que a otros se les daba más o se les daba menos o se les quitaba o se sentaban porque no nos especifica en qué estaban siendo mal atendidas. A lo mejor les daban las primeras filas, las sillas más suaves, más cómodas, no lo sé. O les servían primero a uno, porque hasta eso, hermano. No es porque les servía, pues no estamos en una convivencia. Pues no estamos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. No estamos en esa armonía celestial, en esa armonía divina, en esa armonía espiritual. ¿Y por qué tengo que decir? ¿Por qué le llevaste a aquel mole? Es una locura. Hay que consultar. ¿Dónde puso el Señor toda su armadura? En beneficio de Dios. Porque ya nuestra lucha no es contra terrorismo. ¿Y saben qué? Es contra nuestros propios enemigos. ¿Quién va a tomar la armadura de Dios para sus problemas? Usted. No busquemos culpables. Es usted. Le dijeron acá, tú. ¿Hermanos de quién? Tú. ¿Quién va enfrente de la batalla? Tú.
tengo problemas, ¿quién los consecurizó? ¿Quién los provocó? Pues a lo mejor yo, y tengo que ser honesto delante de Dios y decirle, hermano, Dios mío, perdóname porque fui yo el que comenzó eso. Yo, porque dejé de tomar la armadura de Dios y porque provoqué una guerra entre cristianos. Por eso los apóstoles en Hechos capítulo 6, es mejor arreglar esto de una vez por todas y que no siga este cáncer de pensamiento y de idea que tenemos ahora que tiene la iglesia. Esa envidia, esa incomodidad de unos estaban diciendo mejor aprendidos todos. Es que tú eres amigo de él porque es tu amigo y porque esto y porque se llevan y porque se comparten. Hermanos, ¿quién va a salir a enfrentar sus problemas? Usted y yo. El trabajo ya no se lo van a ir a ofrecer hasta su casa, probablemente pueda ser así. Hay que buscarlo. Hay que apreciarlo. Hay que darle gracias a Dios por lo que me ofreció, por lo que me dio. No dice nada, que la van a decir. Pues está mejor que el estar sin hacer nada de opis. Así trabaja el Señor. No recuerdo la cita, pero es un problema. Y dice así: no me des más de lo que necesito. No me des más. Porque cuando uno tiene de más se vuelve soberbio. Cuando uno tiene de más se vuelve orgulloso o egoísta. Cuando uno tiene de más se olvida de Dios. Dame más lo que necesito. Nada más. Hermanos, ¿cómo vamos a estar? ¿Y a quién vamos a mandar cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez? Cuando Él esté en su trono y que Él esté juzgando de la manera que ya la Biblia nos enseña, que esté juzgando el Señor conforme a nuestras obras mientras vivimos en esta tierra. ¿Va a mandar a la cara? No, pues yo le voy a dar la cara al Señor para poder, hermanos, hacerme responsable de lo que hice cuando estuve en la carne. Por eso ahora que tenemos vida, ahora que vivimos en esta tierra con el montón de problemas, pero también con mucha felicidad en ocasiones, que luego a veces, hermanos, ni nos acordamos cuando tenemos problemas de que fuimos o que somos felices. Es más, un hijo de Dios tiene todo para ser feliz en la vida. Tenemos todo. No cambiemos a Dios por un dolor de estómago. No cambiemos a Dios por una mala noche. No cambiemos a Dios por un mal trabajo. No cambiemos a Dios porque me veo el más insignificante de esta tierra. ¿Y que no éramos significantes? No fuimos mientras que Dios nos sacó de esa manera de vivir. ¿No acaso de la insignificancia de seres humanos hizo Dios el cuerpo de Cristo, hermanos? ¿No es usted ni soy yo el cuerpo de Cristo? Ya no hay más riqueza. Ya no hay. ¿No es acaso usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, quienes Dios les está prometiendo la vida eterna, la vida celestial? ¿Hay algún tesoro más grande que esto? No lo hay, pero hay que darlo. Para poder alcanzar las moradas celestiales es cada uno de nosotros.
las luchas, en los momentos difíciles, en los momentos de gozo, en los momentos de alegría, en los momentos, hermano, de comodidad y de escasez. Uno tiene que decirle a Dios por las dos cosas, por la escasez y por la abundancia. Gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias. El apóstol Pablo estaba esperando en la gracia del Señor. Bástete mi gracia, que fue suficiente para un cristiano que entregó su vida en favor de la iglesia. Y diría, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mis partidos es así. Pero yo sé que el juez justo me dará la corona de la vida. Y murió de la corona. Hermanos, que seamos cristianos de verdad, y que esperemos a nuestro Señor, o que esperemos la muerte, hermano, con alegría, con valentía, con honradez, con dignidad como hijos de Dios. Porque no hay sobre esta tierra quienes tengan esas riquezas celestiales como las tenemos. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Dios les bendiga.